Tiahuanacu, en resumen, parte 2. Ponce San Ginés. El templete fue excavado parcialmente por Country en 1903 mediante unas estrechas zanjas con deplorable técnica para poner en descubierto los muros y una central. Con la lluvia, la tierra extraída y depositada junto a la zanja se desmoronó y volvió a introducirse y la tapó. Con posterioridad, Bennett, en 1932, casi al centro, descubrió la estela 10, a la que se confirió su nombre. En 1960, la excavación del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiahuanacu, bajo mi dirección, fue integral. Reexcavó lo tocado por Country y Bennett y lo que no había sido removido con precedencia. Comprendió 25 unidades de excavación con sus respectivos bordos, testigos o claves estratigráficas. La estratificación era intrusiva, producto de la sedimentación y por lo tanto posterior al abandono del edificio, material halógeno acarreado por acción pluvial desde Acapana. Corresponde en la secuencia cultural a la época 3 o fase urbana temprana, estado local de Tiahuanacu, corroborada la afirmación por el material lítico empleado, arenisca roja y el estilo de su paramento. Consta el informe respectivo en un libro monográfico muy detallado. Calasasaya constituye en una gigantesca edificación terraplenada que ha perdurado a través del tiempo. Se encuentra a 16 grados 33 minutos 6 segundos de latitud sur y 68 grados 40 minutos 15 segundos de longitud oeste. Cuadrícula 350700 de la hoja 5844-2 de la Cara Nacional de Bolivia. Compilada por método fotogramétrico. Codificada como 40630103. La denominación significa en aymara piedras erguidas, sincopada de cala saya saya, con morfema de plural por redoblamiento, por lo cual se infiere que tal designación no es prístina, sino relativamente moderna. Situada contigua a la pirámide de Acapana y al norte de la misma, durante muchos años, antes que el gobierno boliviano adquiriera el terreno, estuvo sometido a cultivos agrícolas, lo que deterioró, por supuesto, el monumento. Se excavó el Calasasaya, bajo mi dirección, de 1957 a 1960. Se evidenciaba que se trataba de una edificación terraplenada con muros de contención en sus cuatro costados, compuestos por pilares plantados a intervalos, y el espacio que mediaba entre ellos con hiladas de sillares. Los muros norte y sur, trabajados con arenisca, corresponden a la época 3 e igualmente una parte del oeste. En cambio, en el este, el muro original fue cubierto por delante por uno más elaborado y construido con material andenístico en la fase urbana madura, estado regional, para embellecerlo, así como la llamada pared balconera, extensión saliente de la plataforma en el lienzo oeste, con sus dos ángulos. Por consiguiente, sufrió modificaciones la estructura con el decurso del tiempo. El recinto se halla separado en dos segmentos, un patio rectangular más pequeño y que se lo ha denominado interior, pero con el piso al mismo nivel que todo el terraplén, con acceso por la plataforma principal maciza y la escalinata de 7 peldaños, separado por un muro de otro patio en forma de C. En derredor del patio interior se encontraba una serie de pequeñas construcciones cuya pared externa es de adobe, con aplanado pintado en tono verdoso y su interior con revestimiento de sillares de piedra. Carecen ahora de techumbre. Al centro de aquel se levantaba la estela Ponce. Escalante asigna como dimensiones definitiva de Calasasaya 135 metros como largo máximo y 119,06 como ancho máximo. Se habría construido en la época 3 y perfeccionado en la 4. En Calasasaya está emplazada la llamada Puerta del Sol y la Estela 7, popularmente conocida como el Fraile, que no se sitúan en su sitio original. La verdad, una obra de ingeniería y arquitectura aborigen que causa admiración. Lo más probable es que Calasasaya fuere la sede cívica administrativa religiosa propia de la parcialidad o mitad norte de la ciudad de Tiahuanacu, en tanto que Pumapunku de la mitad sur dentro de una concepción dualista.
Como excede en superficie 15.000 metros cuadrados, podía albergar en ceremonias o en actos especiales a nutrida muchedumbre por tratarse de un edificio abierto sin techumbre. Se colige que en las grandes ocasiones la multitud expectaba lo que acontecía en el patio interior desde el recinto que circundaba a este. Es indudable que Calasasaya se hallaba asociado a la cosmovisión que representaba el plano celestial, morada de los arquetipos. Como era terraplenada la construcción y se trepa por su acceso principal a través de una escalinata de 7 gradas, número sagrado, denotaría concomitantemente una subida simbólica al plano celestial. Además, en virtud que sus muros de contención externo, este y oeste, se encuentran erigidos con roca andesita, que al parecer ella se relaciona con el elemento solar, la luz y la claridad, lo mismo que la estela principal Ponce. Por añadidura, como el patio interior se correlacionaba con los equinoccios y solsticios, o sea, con observaciones astronómicas, se pudiera sugerir que la obra que se consagraba al sol. En síntesis, se puede suponer que en Calasasaya, por su índole de edificio público, se concentraban multitudes en oportunidades especiales, sea para celebrar festividades vinculadas a su calendario, ocasión para ceremonias y danzas rituales de grupo, aceptación de decisiones políticas, presentación formal de autoridades e incluso hasta intercambio de ciertos productos. Allí habría desempeñado un rol protagónico el jefe de Estado, cuya esfinge encarnaba la estela antropomorfa. Con anterioridad a la excavación se tomaron fotografías aéreas oblicuas y un plano con registro de curvas de nivel cada 25 centímetros mediante un sistema de estacas que establecieron cuadrículas como unidades de excavación. En 1957-58 se excavó en el patio interior y se procedió a la apertura de 73 unidades que totalizaron 1.825 metros cuadrados. En 1958 se excavó en el muro norte con 25 unidades desde BO a ZO. 125 metros de longitud. En 1959 se excavó el muro sur con 59 unidades, 145 metros de longitud y 10 de ancho. Ciertamente el mejor conservado porque el deslizamiento de tierra de Acapana había sellado el paramento hasta la altura del terraplén, sobresaliendo del suelo tan solo las porciones superiores o topes de pilares. Esto indujo a algunos autores de antaño a creer que no existía muro corrido, sino solo pilastras aisladas entre sí. Fue sensacional encontrar intactos los canales abiertos de desagües perpendiculares al muro, que desembocaban en uno matriz. Un testimonio elocuente de un sistema de canalización para eliminar aguas pluviales. En 1960 se excavó el muro este, 12 unidades, habiéndose encontrado una porción que carecía de pilares y tan solo sillares. Al excavarse ulteriormente la otra mitad del muro, se encontró por detrás restos de un antiguo muro trabajado con bloques de arenisca roja, lo que demostraba que el muro este fue colocado sobrepuesto a otro desatado y del que quedaron algunos restos, mejorando la fachada principal con pilares y sillares de andesita, lo que explica su mejor aspecto. También se localizó restos de una escalinata de acceso a un muro de refuerzo posterior, del que habían perdurado pocos rastros. En 1960 asimismo se excavó la pared denominada balconera o Chunchucala, flanqueada por dos escalinatas menores, vale decir la que sobresale en el lienzo oeste, compuesta por pilares magníficamente esculpidos, una porción de los sillares que conformaban el parámetro. Se descubrió que los indicados pilares reposaban sobre un zócalo de grandes bloques y no sobre un cimiento. También se determinó que el muro tenía una gran y ligera inclinación hacia atrás, por un efecto de compensación óptica. Merecen subrayarse dos descubrimientos importantes, entre otros, vinculados y verificados en Calasasaya. El detectar las épocas 1 y 2 antes desconocidas en estratos anteriores a la erección de Calasasaya, o sea, pre-Calasasaya, que posibilitaron localizar la etapa aldeana de Tiahuanacu, mostrando una secuencia cultural coherente y un desarrollo cultural continuado. Asimismo, el descubrimiento sensacional, por cierto, de la estela que fue bautizada como Ponce, en mi homenaje, en la unidad de excavación H13 del patio interior el viernes 8 de noviembre de 1957.
Quericala se encuentra inmediatamente al sur del Putuni, codificado como 40630107. Su toponimia puede denotar significado equivalente a la piedra del fogón. Consta de un amplio patio central, por supuesto sin techumbre sino abierto, de 38 por 63 metros de planta. Este se halla precisamente delimitado por 4 pilares esquineros que exhibían en talla y bajo relieve dos motivos cruciformes y pintada la superficie en color rojo con cinabrio, los que de seguro representan la cuadripartición del territorio. En torno se había erigido 4 cuerpos con doble pabellón de habitaciones de planta rectangular. Se puede calcular en 2.087 metros cuadrados cubiertos la edificación. Las paredes dobles de adobe con interior hueco que confería aislamiento térmico y con cierta manera conservaba el calor, aprovechando también como depósito de sus productos, artefactos, etcétera. Con el decurso del tiempo y el cultivo continuado por varias centurias luego del ocaso de Tiahuanacu, ellas se han destruido por completo, quedando apenas una pequeña muestra de adobe intacto como excepción, y el zócalo compuesto por filas de sillares que han perdurado. Las habitaciones fueron estrechas y alargadas, con un poco más de 5 metros de largo. Por tan angosta se puede conjeturar que se había utilizado para techo una falsa bóveda de avance de adobe, ya que no se ha encontrado inicio de techumbre con envigado y cubierta de paja. Desde el punto de vista científico cobra verdadera trascendencia porque demuestra con claridad la traza de un edificio netamente habitacional y que muy posiblemente hubiera sido antaño un palacio, por su ubicación en el núcleo de la antigua urbe de Tiahuanacu. Las especulaciones en sentido que era un monasterio pecan de descabelladas por su falta de argumentación probatoria. Quericala es un exponente de la diferenciación social existente y también de la presencia de un grupo gobernante que usufructaba de edificaciones de magnitud palaciana. La excavación fue efectuada desde enero a marzo de 1958, bajo mi dirección, según se registran las notas de campo. Se la dividió en 147 unidades, desde A1 hasta O7, un área de 100 por 150 metros de superficie en guarismos redondos. Aproximadamente a 80 centímetros de profundidad se descubrió los restos del zócalo ya indicado. La estratificación comprendía la capa de humus, por supuesto, conexa a la actividad agraria moderna del cultivo del terreno. Debajo el escombro de adobe ya compacto y junto al zócalo el extracto ocupacional. Cabe agregar que se hallaron unos huecos rellenos profundos donde se habían depositado basuras, cenizas, astillas de hueso, fragmentos de cerámica. Al parecer, un basurero para recoger desechos. Demostraba una práctica sanitaria, ya que no se desperdigaba al azar los desperdicios por doquier. Asimismo, fueron frecuentes los hallazgos de ofrendas de ejemplares de cerámica que habían sido trizados intencionalmente y algunas cistas construidas con lajas. En las fotografías aéreas previas a la excavación de Quericala no aparecían vestigios muy ostensibles, sino leves, de la edificación subyacente. Es que entonces su porción noreste estaba sometida a cultivo y hubo que comprar el predio a su poseedor para proceder a la excavación. El terreno mostraba una ligera depresión central con un desnivel de 1,72 metros tanto del este como del oeste. El declive menos pronunciado hacia el norte. Durante muchísimos años el suelo fue objeto de cultivo y el arado promovió la consiguiente remoción, que ciertamente afectó a lo que quedaba de las paredes de adobe, que sufrieron una última destrucción. Ponce San Ginés personalmente efectuó el relevamiento topográfico en diciembre de 1957, dando la parte más honda a una altitud de 3.840,19 metros y 3.841,93 la más elevada. Ese desnivel se debió a que las paredes de adobe al derrumbarse y convertirse en tierra dieron lugar a mayor acumulación donde estaban primitivamente, disminuyendo el sedimento de modo paulatino a los costados. Putuni, monumento emplazado al suroeste del Calasasaya, la toponimia puede denotar 3 significados, puesto que Putu equivale a la lengua aymara a fogón, cualquier cosa agujereada o edificio de bóveda, denominación, esta última más admisible para la empleada hoy en día para designarlo, codificado como 40630104. Del mismo modo, han perdurado fundamentalmente grandes bloques tallados en andesita, colocados en hileras a intervalos y de manera horizontal, los que dan una idea de la planta del edificio. Se deduce entonces que era un edificio en torno a un patio central rectangular
triangular compuesto por 4 cuerpos. El cuerpo este más ancho que los demás. Las piedras citadas conforman una especie de zócalo sobre el cual reposaba la pared de adobe. En consecuencia, la mayor porción del edificio habría sido trabajada en adobe y únicamente la portada y el zócalo con material lítico. Por supuesto, el adobe ha desaparecido al colapsarse las paredes. No se puede inferir por evidencias directas como era el techo de Putuni. Se observa en el muro norte 2 estrechas entradas con peldaños para acceder al zócalo. Sostengo que se trata de un zócalo de plataforma sobre el que descansaba la edificación. La portada principal, según puede inferirse de lo que resta de ella, era maciza, muestra de las huellas de los bloques que la constituían sobre un solado y es posible una reconstrucción ideal de la misma, parecida a la principal de Calasasaya, pero con 3 vanos. Uno principal y 2 laterales, que la flaquean, que quizás servían para la colocación de centinelas o guardianes. También posee un sistema de canales de drenaje, con el más hondo a bastante profundidad. Se puede calcular la superficie edificada aproximadamente en 2.117 metros cuadrados y en 3.166 el espacio que ocupaba el patio. Pertenece a la fase urbana madura o cuarta de Tiahuanacu, estado regional. Se puede deducir que originalmente Putuni fue una edificación palaciana por encima del Zócalo y no un mero terraplén, residencia del poder gobernante de Tiahuanacu, cuya contrapartida sería Cantatallita. Dentro de la división dualista imperante, merece subrayarse que casi al centro del patio se levanta una estela antropomorfa, hoy mutilada de la cabeza y su base. Putuni fue excavado por Country en una zanja central por el eje este-oeste. Localizó la entrada principal más un pequeño solado delante de ella, el cual fue devastado, no hacia aquella. En el lado occidental descubrió un canal maestro subterráneo. Decenios después, el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiahuanacu excavó 4 unidades de excavación cerca del punto donde se halló aquel y se vio que continuaba. En 1974 y 75 se excavó el patio interior y la parte externa del contorno, estando a cargo del arqueólogo Cordero Miranda. El trabajo de campo, bajo mi dirección, para poner en claro el alineamiento de los bloques. Se pudo esclarecer que la estratificación a ambos lados se debía al desplome de lo que fueron las paredes de adobe de una edificación material que con el decurso del tiempo se volvió a convertir en tierra compacta. Por fuera, de consiguiente, la estratificación se compone de un moderno y debajo la capa de escombro de adobe. Con posterioridad, alumnos de la Universidad de Chicago, en pos de conseguir datos para su tesis de grado, también han intervenido en Putuni. Sampec niega que hubiera existido una estructura en Putuni, afirmando que fue meramente tan solo una pequeña terraza de 120 centímetros de altura, circundada de muros poco elevados, pero habla con soltura de un contiguo palacio de los cuartos multicolores, denominación que deja atónico al lector, pomposa denominación para un simple piso de 22 por 6 metros de área, al noroeste de aquel, aunque no brinda detalles sobre la configuración arquitectónica del mismo, admitiendo que existían palacios en Tiahuanacu. En 1990, Janusek y Ernest admitieron que sus resultados al respecto no eran concluyentes y que no pudieron determinar la función original. Spankett y Ernest sostuvieron que solo era un área de élite. En contraposición, Escalante ha afirmado: es posible que hayan existido edificaciones habitacionales levantadas en barro encima de la estructura. Este autor y Portugal exploraron una cámara cuadrangular ya saqueada en el sector noreste, señalando que pudieron haber mausoleos de inhumados junto al muro interior. Esto no debe causar extrañeza porque en el periodo prehispánico era frecuente inhumar a personas en las propias edificaciones. Acapana, codificado como 40630105, constituye el volumen más relevante de Tiahuanacu, de mayor elevación, por cierto. Según Paredes, su denominación original era Acapana, que significa lleva la luz en aymara, y según Elorrieta, en quechua, denota celajes al amanecer. Originalmente, una pirámide escalonada, que a consecuencia del proceso de erosión y las excavaciones en busca de tesoro durante la colonia española, sufrió el desmoronamiento de los muros de contención superiores y el deslizamiento de material consiguiente. Quedó con el aspecto de una colina que inclusive en algunos autores la supusieron natural. Las fotografías aéreas muestran claramente que se halla circundada por el sedimento que quedó como consecuencia de ese colapsamiento, de un tono claro en dichas vistas. Se trata de una pirámide escalonada
escalonada, con 7 terrazas, con cada una de ellas sostenidas por un muro de contención. Su acceso mediante una escalinata por el lado oeste. En el tope existían construcciones de tipo habitacional, pero también hoy se advierte un alineamiento de pilares líticos, correspondiente a alguna edificación mayor, sentido este-oeste, que ha desaparecido por la depredación ocasionada por los buscadores de tesoros en el periodo colonial hispánico. Al parecer hubo otra edificación grande en el oeste del tope, con rumbo norte-sur. Escalante ofrece como definitiva las medidas 182,40 metros de ancho máximo de norte-sur y 194,40 metros de largo máximo. Como su planta, a su vez, es de 3 cuerpos escalonados, el primero de 182,40 por 86,40, el segundo de 139 por 54, el tercero de 54 por 96 metros respectivamente. De alto le otorga 18 metros, cifra que hubiera de confirmar ya que comprendía hasta la cubierta de las construcciones superiores. Acapana antaño disponía de una red de canales subterráneos de sección rectangular para evacuar el agua de la meseta plana en que culminaba la pirámide, así como de las terrazas, de la cual hasta ahora se han desenterrado apenas 3 tramos. Acapana fue elegida de época 3, que sin duda demandó una fuerte concentración de esfuerzos, con modificaciones ulteriores en la 4. Eso explicaría algunas diferencias en los parámetros murarios. Acapana, por tratarse precisamente del volumen dominante, marcaba el centro de la ciudad de Tiahuanacu y del mundo conocido entonces. Según el testimonio etnográfico, se había elegido una estela en ese punto fundamental. Muy probablemente la cabeza magna de una estela antropomorfa grande, ejemplar 11º en el listado pertinente, corresponde a la testa de aquella. De allí se desprendían 2 ejes imaginarios, uno de este a oeste siguiendo el curso del Sol en los equinoccios y otro de norte a sur. De aquí nacía la división cuadripartita, de acuerdo a las 4 regiones del territorio, o sea, el Paisisuyu. Acapana se concebía simultáneamente como la montaña sagrada que vinculada el plano terrenal con el celestial, allí donde moraban los arquetipos y patronos. Se infiere nítidamente que era el templo mayor, o sea, un edificio sagrado, donde también hubiera estado el observatorio astronómico tan primordial en el pensamiento tihuanacota, acaso situado en la estructura superior desaparecida. Pero también allí había residido la cúpula del sacerdocio que tenía a su cargo la religión oficial. Las excavaciones practicadas en Acapana han permitido identificar sus características arquitectónicas. Los segmentos descubiertos del muro 1 demuestran que se halla integrado por pilastras de arenisca roja, plantadas a intervalos regulares con 4 hiladas de sillares entre ellos, aparejo al parecer de haste y tizón, rematado por un antepecho de losas. A continuación, una terraza de 6 metros de ancho, de la que nace el muro 2, compuesto por un muro corrido de 7 hiladas de sillares de menor tamaño, que en caso anteriormente descrito, sobre el que descansa otra hilera de antepecho y por último un remate de sistema de pilastra con sillares de mayor tamaño en el espacio que mediaba entre estas, en franca imitación al muro 1, pero quizás simplemente como adorno y con función primordial. Un detalle muy sugestivo fue el hallazgo de contrafuertes adosados a la pared que servían de refuerzo, así como sillares salientes del parámetro que se colocaron como recurso estético para quebrar la monotonía y la uniformidad del muro. Desde hace 4 centurias, Acapana fue víctima del vandalismo ejercido por españoles ávidos de encontrar supuestos tesoros áureos y que, por sus dimensiones, no podía pasar desapercibida, hicieron calas de magnitud, aunque por la información disponible no tuvieron éxito. Se sabe que Juan de Vargas, con posterioridad a 1548, vecino fundador de la ciudad de La Paz y alcalde de ella con ulterioridad, hizo excavaciones en pos de su ambición, pero sin satisfacer sus anhelos. A fines del siglo XVIII, un minero vasco de apellido Olladel de Beru fue quien practicó la oquedad en Acapana, destruyendo su tope y extrayendo la tierra hacia el lado este, donde se encuentra hasta el presente. Country, un geólogo entrometido en investigaciones arqueológicas, puso en claro un pedazo del muro 2 en la esquina suroeste, que luego volvió a cubrirse por tierra. En 1976, el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiahuanacu, y gracias a la interpretación de las fotografías aéreas, se hizo una excavación piloto de 28 metros de largo del lado este, con resultados satisfactorios.
En 1988 y 89, el Seminario de Excavaciones exhumó la esquina noreste, algunas edificaciones en el tope de la pirámide. Pumapunku, desde el punto de vista toponomástico, vale decir del estudio y análisis del nombre del lugar, significa portada del puma, mamífero carnicero de la familia de los félidos, y muy posiblemente perduró la denominación a través del tiempo. Codificado como 40630109, sin duda uno de los edificios más admirables que legó la cultura tihuanacota. Ocupa la cuadrícula 343693 de la hoja 5844-2 de la Carta Nacional de Bolivia. A 68 grados 40 minutos 40 segundos de longitud oeste y 16 grados 33 minutos 30 segundos de latitud sur. Pumapunku se yergue en la posición suroeste del área arqueológica, separado por un trecho casi de 900 metros al suroeste del centro de la pirámide Acapana. No obstante su apariencia de colina achatada por las fotografías aéreas, se advertía un rectángulo que indicaba que se trataba del resto de una edificación y no de una eminencia natural. Sin duda, lo más notable que ostenta radica en que en su lado oriental posee una plataforma lítica cíclopea, que afecta la forma de un paralelogramo, elevada a 1,60 metros sobre el suelo circundante, con un ancho de 6,75 metros de este a oeste, compuesta por un conjunto de macizos bloques líticos originalmente ensamblados por grapas de cobre arsenical, que constituye un soleado y un piso, con 4 segmentos principales y 2 porciones intermedias. A una distancia de 6,80 metros resalta un alineamiento de varios bloques esculpidos, algunos de los cuales serían pilastras de una pared. Al parecer, ella es el resto de una edificación, un pabellón, cuya techumbre tuvo un alero de losas, en las cuales se esculpió la imitación de tallos de totora, vale decir con ornamentación esquinomofórmica. Han perdurado también porciones de 5 portadas líticas, talladas todas en andesita, que no se han conservado enteras, sino fragmentadas. Cuenta también con un terraplén que estuvo sostenido por un muro de contención, el muro 1, que en realidad viene a ser un zócalo intacto de sillares esculpidos a la perfección y muy bien unidos, con 3 rebajes escalonados en su arista superior, vale decir un estereobato. O sea, un macizo corrido en el léxico de los arquitectos, con un alto de 1,02 metros, relativamente bajo. A continuación, una terraza de aproximadamente 2,30 metros de ancho y luego el segundo muro, conformado por sillares regulares. Suelen haber contrafuertes en este. Hay diferencias de parámetro y aparejo murario. Un detalle particular de la primera terraza estriba en que no toda ella se hallaba embaldosada con solado de piedra, sino la parte trasera cubierta por piso de mortero compactado. La segunda terraza alcanza 1,53 metros de ancho. Hubo probablemente una tercera terraza, hoy desaparecida. También se identificó un pedazo de piso en la parte superior de la silla de color rojo. La cerámica correspondiente a la época 4 de Tiahuanacu arrojó un porcentaje del 67,42 y de la 3 un 2,25, lo que indica que su construcción se inició en esta y su máximo uso en la fase urbana madura. También se halló tiesto de data incaica y colonial hispánica, hecho que sugiere que hubo un posterior asentamiento por ahí en dichos periodos. Escalante brinda como medidas definitivas de Pumapunku 210 metros de ancho máximo, contando las aletas laterales, 154,8 sin ellas, 100,22,40 de largo. Personalmente había calculado en base a las fotografías aéreas 150 por 120 metros en guarismo redondo, estimación anterior a la excavación, muy aproximada por cierto. En el centro de su patio interior estaba la esquela antropomorfa. Pumapunku es funcionalmente un edificio terraplenado, no una pirámide, y dentro de la concepción dualista sería correspondiente a la mitad sur de la urbe Tihuanacota. Cabe enunciar que se divisa una correlación direccional desde la esquina suroeste de Calasasaya al punto medianero de la plataforma lítica de Pumapunku, en sentido suroeste y noreste, que viene a un ángulo de 45 grados del norte geográfico.
lo que da una pauta para esclarecer que en Tiahuanaco existía una orientación astronómica en las construcciones y un eje axial este-oeste que separaba en dos mitades o parcialidades la urbe prehispánica, vale decir una concepción dualista, de la cual han pervivido resabios en el actual cantón. Pumapunku, por sus dimensiones, pudo concentrar multitud de gente en festividades y otras ocasiones especiales. Como se han encontrado así estatuas líticas que representan el arquetipo del guerrero ataviado con máscara felínica, Chachapuma, que porta cabeza trofeo y sus armas respectivas, así por la toponimia que parecería pristina, se colegiaría que allí también se congregaba la Orden de los Caballeros Pumas, una organización de guerreros, tal vez oficiales del ejército tihuanacota, una construcción cívica, ceremonial y administrativa, posiblemente dedicada a la luna y al sagrado felino celestial. Ponce Saginés, en 1971, publicó un voluminoso libro donde examinaba toda la información por cuidadosa prospección y señalaba las pautas para la respectiva excavación arqueológica. El proyecto se incluyó en el Plan Operativo del Instituto Nacional de Arqueología y comprendió 2 temporadas, 1977 y 1978, con 110 días trabajados en este y 45 en aquel. Fue dirigido por Ponce Sanginés y Cordero Miranda. Asumió la tarea de campo. La excavación se realizó paralelamente a 116,20 metros lineales del lienzo sur, 27,80 de la prolongación lateral suroeste y 21,30 del lado oeste, a partir de la esquina suroeste del edificio. Las expectativas iniciales se vieron sobremanera colmadas. Con posterioridad, en 1989, de mayo a julio, estando de director de dicho instituto, Carlos Urquizo Sosa, se prosiguió la tarea completando poner en claro el perímetro murario, con participación de Juan Faldín, Max Portugal, Oswaldo Rivera, Javier Escalante, Leocadio Tilla y José Esteves. Como descubrimientos remarcables se puede mencionar la escalinata de acceso en el lado oeste y el canal de desagüe en el ángulo noroeste. Merece subrayarse el haber detectado un hormigón consistente en cantos rodados de cuarcita introducidas en un aglomerante de barro apisonado y compacto de extraordinaria solidez. Cantatallita, sin duda un edificio, se encuentra ubicado hacia el este del templete semisubterráneo. Su sentido topomástico significaría excavado al amanecer, Cantatallita en lengua aymara, codificado como 40630101, aunque no se ha excavado allí. Por los indicios se puede inferir que era una construcción similar a Putuni, vale decir dotada de un zócalo de bloques líticos y que poseía paredes de adobe, desplomadas y desaparecidas. En su patio yace una maqueta de un monumento, bastante descripta por cierto. Ahora bien, en septiembre de 1976, en las proximidades de una esquina de Cantatallita, circunstancialmente al colocarse un cartel con el nombre del sitio, se topó de forma casual con un dintel arqueado, con 6 figuras esculpidas en el friso, parecidas a aquellas de la Puerta del Sol, aunque muy deterioradas, dañadas intencionalmente durante las pesquisas de idolatría realizadas durante la colonia. La Cacuyu, que ostenta la apariencia de un montículo ahora, cuyo topónimo equivale a la lengua aymara de colina de tierra, está situado al noreste del Calasasaya, codificado como 40630108. Se trata de un montículo que tiene aproximadamente 63 metros de longitud, 43 de ancho y 4,39 de altura, con su tope a 3.846,55 metros, en el cual se excavaron 3 zanjas estratigráficas exploratorias practicadas de sur a norte, realizadas por el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiahuanaco, bajo mi dirección, que permitieron describir que estaba circundado por un grueso muro de piedra que operaba de contención y otro más arriba en forma escalonada, y que en su parte superior había sido coronado por un edificio de adobe desplomado. Se pudo detectar además que se hallaba conectado por un muro con la esquina noroeste del Calasasaya. Pertenece a la fase urbana madura de Tiahuanaco o época 4, etapa del Estado regional. Entre este y la esquina,
noroeste de Calasayasa se descubrieron unas pequeñas habitaciones a principios del siglo, los muros de adobe y el interior con revestimientos sillares líticos. Calaraña es un sitio ubicado al norte del área arqueológica protegida cercana a la carretera actual. Según Bertonio Laca, es tierra menuda que está en el suelo. Se localizó así un muro de contención, una estructura de plana circular y un zócalo de casa-habitación de planta rectangular. Escalante excavó 228 metros cuadrados allí, en las temporadas 90-92, y Portugal Ortiz, en un sondeo próximo, allí descubrió un remanente de pintura mural, asociado al parecer con cerámica de la época 1, hallazgo muy similar al que se hizo en las excavaciones del patio interior del Calasayaya. Moyocunto tiene ahora la apariencia de un montículo hacia el sur de Acapana, donde por sondeos del CIAT se evidenciaba que hubiera sido un cementerio. La toponimia deriva de muyu, equivalente a piedra o hueso colorado, conforme consigna Bertonio en su vocabulario, y cotu a montecillo de cualquier cosa, ahora pronunciado como contu. Con posterioridad a la década de 1990, el alumno de la Universidad de Chicago, Count Ture, practicó excavaciones así, desconociéndose los resultados. Chihijahuira, aproximadamente a 1,5 kilómetros al este de la Capana, comprende dos montículos de donde no se han descrito restos arqueológicos y arquitectónicos, sino fundamentalmente hallazgos cerámicos. De momento es difícil evaluar los sondeos efectuados allí. Lógicamente la antigua ciudad de Tiahuanaco comprende amplia área y todavía permanecen muchas edificaciones sin excavar y con vestigios poco perceptibles en el suelo. Muchos emperos son detectados y detectables por las fotografías aéreas. Secuencia cultural. El establecimiento de la secuencia cultural para Tiahuanacu ha obedecido a todo un proceso de investigación científica, desde sus inicios todavía germinales hasta su plena formulación. Los viajeros del siglo XIX intuyeron de manera vaga que esos monumentos eran anteriores al incanato. Para ejemplificar, el francés Castelnau, en 1851, afirmaba: La splendeur de Tiwanaku appartient à une époque très antique en explicación de Inca. La traducción reza: el esplendor de Tiwanaku pertenece a una época muy anterior a la aparición de los incas. Luego dice: es en Tiahuanacu que se encontraba la sede de la civilización a la vez más antigua y más brillante de América del Sur. Sin embargo, no se profundizó en el tema. Quedaba nimbado con un halo enigmático. Todavía en 1920 el historiador Camacho trasuntaba la posición, de tónica hasta escéptica, con las siguientes expresiones: ni estas leyendas, ni la arqueología, ni ninguno de los medios de investigación y dilucidación de que el espíritu humano puede servirse permiten todavía vislumbrar la verdad sobre los orígenes de Tiahuanacu. El misterio sigue impenetrable. Se equivocó al acuñar tal enunciado. El germano Ucle, uno de los pioneros de la arqueología andina, no avanzó mucho más lejos, globalizando a Tiahuanaco en un solo periodo. Textualmente anotó en 1892 en su grueso libro que las ruinas de Tiahuanaco consideradas en su conjunto se remontan a una sola época y aún las obras consideradas en detalle indican tener la misma edad. Sostuvo tal criterio desde entonces hasta la década de 1940, conceptuando siempre a Tiahuanaco como un todo, con dilatado territorio, si bien ulterior, según su entender, a las culturas de la costa peruana, admitiendo una disgregación tras su fin. Empero en 1943 viró en redondo y se sumó al coro de Bennett, aceptando la secuencia cultural tripartita prohijada por este. Poznański, austríaco nacionalizado boliviano, se aproximó al tema con un confuso esquema, enmarcado por la luz de elucubraciones fantasiosas y que pecan de infundada. En 1911 emitió una secuencia bipartita con una época primaria, antiquísima y en pleno cuaternario, donde los habitantes se refugiaban en vidas subterráneas y que correspondían a una agrupación de cavernícola, aserción que linda con lo ridículo. Su época
segunda se caracterizaría por la invasión de un pueblo de lengua aymara, al cual atribuye las esmeradas construcciones líticas. En su obra de 1945 modificó el perfil, agregando un tercer período, con florecimiento cultural que terminaría abruptamente por la erupción de un volcán, consiguiente movimiento sísmico e inundación por desbordamiento de las aguas lacustres que arrasaron con todo. Polanski fue adepto al catastrofismo, descartado por la geografía, ya que no hay rastros de actividad volcánica reciente en el altiplano. El estadounidense Bennett, quien efectuó excavaciones en pequeña escala en Tiahuanaco del 15 de junio al 10 de julio de 1932, en su informe publicado 2 años más tarde, prohijó a su vez una periodificación tripartita de la alfarería con 3 épocas: antigua o temprana, clásica y decadente, apoyada en las diferentes estilísticas y de morfología de las vasijas y parcialmente sustentada en la estratificación. Es discutible su aseveración en sentido que no se evidencia concatenación directa entre la antigua y clásica. Igualmente, su identificación de la decadente como mera degradación de la clásica, que se tipificaría en lo que concierne a la decoración pintada como simplificación y en el empleo aislado de la parte de las figuras predominantes en aquella. En el caso específico del motivo felínico presentado, tan solo a la cabeza o la fisonomía y no así la totalidad, tornándose más sencillo y por ende menos complejo. Luego notó como indicador el predominio de los diseños geométricos, en especial escalonados, dobles S, etc. En cuanto a la manufactura por el trabajo de menor calidad, el calificativo decadente se muestra impropio, denota una idea organicista del desarrollo cultural, ya que en realidad tal alfarería tiene manufactura menos esmerada por los requerimientos de producción en mayor escala. Reconoció taxativamente que no logró identificar una asociación de su secuencia cerámica con las estructuras arquitectónicas tihuanacotas. Indudable error, porque Bennett excavó con el criterio que se encontraba en un antiguo basural y no en medio de restos de edificios de una ciudad prehispánica. En 1949, con la intención de sistematizar, auspició el término de horizonte, definido por un conjunto coetáneo de elementos estilísticos o una peculiaridad técnica de alfarería. Incluyó a Tiahuanaco como uno de los 6 existentes de los Andes centrales, considerándolo como panandino y de expansión militarista. En 1957, el estadounidense Wallace rebautizó a aquella otra grafía, aquella, para designar la cerámica calificada antigua por Bennett, asignando como denominación la toponimia de un sitio de la Isla del Sol, en el lago Titicaca. Un desacierto porque induce a suponer que fue manufacturada allí y transportada a Tiahuanaco, por lo cual la propuesta debe ser rechazada. Se mantuvo lo demás en la división formulada por Bennett, un enfoque puramente tipológico y unilineal, que ha sido abandonado por la indagación. El concepto de horizonte implica sustancialmente que el proceso de cambio cultural o artístico se desenvolvió tanto en sus inicios como en su terminación bruscamente y extendiéndose en forma horizontal. Su debilidad argumental estriba en que implícitamente conlleva la noción catastrofista, como si a la conclusión de cada horizonte se extendiera todo de modo abrupto y comenzara todo de la nada. Y eso no sucede en el mecanismo de cambio. Las formas precedentes se traslapan con las nuevas en una trama y estas van siendo adoptadas paulatinamente. Lo correcto sería colocar en un gráfico la línea de separación como inclinada diagonal y no como horizontal. La innovación se esparce desde un punto central y a partir de allí se difunde, con más rapidez en las cercanías y con mayor tardanza en las zonas marginales. Por añadidura, la adopción de un solo elemento como indicador, como acontece con la cerámica, conduce a asirse a algo unilateral, desechando los demás, configurados por tanta visión incompleta. Una periodificación con su respectiva cronología relativa debe captar el desarrollo cultural, determinando las diversas etapas de su trayectoria, tomando en cuenta los sistemas pertinentes como el tecnológico, el económico, el social, el político y la cosmovisión, procurando reconstruirlo idealmente e identificando los cambios que experimentó en el curso del tiempo. Depende, por supuesto, de la información disponible recogida a través de la investigación científica y con la metodología más refinada. Dentro de esta perspectiva, he trazado la secuencia cultural para Tiahuanaco, que ha sido aceptada en los círculos científicos especializados y que ha demostrado su coherencia y validez porque no ha sido sustituida por otra.
Se sustenta la misma en la estratificación detectada en el terraplén del edificio público del Calasasaya, que fue ubicada en las 73 unidades de excavación fijadas, que abarcan 1.825 metros cuadrados en planta y con registro tridimensional. Se pudo comprobar que aquella que se ajustaba a una superposición en que las capas más profundas correspondían a una etapa anterior a la construcción del aludido edificio, vale decir, la más antigua. Por encima de ella, el grueso estrato del terraplén sostenido por los muros de contención y el piso. Sobreponiéndose al piso las capas posteriores al abandono del Calasasaya, o sea, post-Tihuanacota. La composición estratigráfica era similar en todas las unidades excavadas y por tanto no tenía nada de heterogénea, sino uniforme. No se trataba de un basural donde se había depositado desechos de la vida diaria, sino de un relleno uniforme para elegir el piso de una edificación que excedía los 2 metros de altura sobre el suelo circundante. Por tanto, era excelente tanto para documentar la sucesión de estratos como para establecer una secuencia cultural. Se confirmó que el estrato 8, o sea, el fondo, era estéril y anterior al establecimiento humano. Enseguida se superponía el de tono grisáceo con el carbón y ceniza, netamente habitacional, donde se encontró resto de casas y calzadas, también tumbas. Cerámicas de la unidad Calasasaya, con la consiguiente asociación de estrechas calzadas, cimientos de habitaciones de planta rectangular, a veces con otras de planta circular, tumbas en hueco, conformado el contexto de la época 1. Por encima de este, una capa estéril limosa, 6, repostando sobre ella el estrato 5, con fuertes lentes de carbón y tiestos de alfarería con antiplástico micáceo, característico de la época 2. Luego se encontró un gruesísimo estrato que correspondía a la plataforma del edificio, tierra homogénea, seleccionada y compacta, llevada a propósito de algún otro lugar para proceder el terraplenado, que contenía tiestos y cistas propios de la época 3. Se deduce por consiguiente que el referido templo había sido construido entonces. Cubría el piso 3 del templo, de tono blancuzco, correspondiente a la época 4. Las capas 1 de humus moderno y 2, también con contenido orgánico, demostraban que se cultivó allí con posterioridad al abandono del edificio. Tras el recuento de resultados de esta y otras excavaciones, se esclareció para Tiahuanaco una periodificación de 5 épocas. La primera, la 1, correlacionada con el estrato 7, que puso en descubierto los restos de un asentamiento humano compuesto de fundamentos de chozas unihabitacionales de planta rectangular, a veces adosadas de estructuras circulares, que poseían paredes de adobe, revestidas con aplanado de barro y pintura mural en el parámetro, con estrechas calzadas para interconectarlas. En fin, un caserío con un modo de vida aldeano, con conocimiento de metalurgia del cobre, oro y plata. Cerámica decorada en rojo claro sobre fondo castaño amarillento por lo general. Economía basada en la agricultura y como herramienta principal la asada de hoja de hialabasalto grisáceo. La 2, de la cual se dispone de menos datos, dado lo delgado del estrato, 5, pero con rasgos muy parecidos a la precedente y predominancia de una alfarería de pasta muy micácea en el rubro funcional utilitario. En lo tocante a la tercera, a la 3, conexa con el estrato 4. Se nota que se superponía a la anterior y que se erigió por encima de la construcción de Calasasaya, de gigantescas dimensiones. En la misma época se habrían levantado las grandes edificaciones tihuanacotas. En arquitectura se utilizó el aparejo murario de pilares con tramos intermedios de sillares labrados, la orientación astronómica de las esquinas, con énfasis en lo majestático. La época 4 en Calasasaya, vinculada al estrato 3, está representada por un embellecimiento, con el ciclópeo lado oeste, impresionante por su monumentalidad y esmerada talla lítica. Uso de la roca andesita como material de lujo, una red de canales de drenaje de aguas pluviales, construcción de palacios con zócalo de bloque de piedra y paredes de adobe, etc. Por último, la época 5, que significa la culminación de todo proceso de desarrollo, enfatiza el impulso de expansión territorial con todas sus implicaciones y una producción en gran escala de artículos para cubrir los requerimientos. Ahora bien, para deslindar el proceso de desarrollo de Tiahuanacu, he identificado la presencia de 3 estadios que permiten trazar la trayectoria de su desenvolvimiento.
Considerando en el diagnóstico varios factores y no solo uno, unilateral, el elemento cerámico. Debe entenderse como estadio de un momento dado y específico de desarrollo que incluye los varios sistemas que aglutina una cultura, vale decir, el económico, social, político, tecnológico, que se distingue del que precede y del que sucede. Para Tiahuanacu, el primer estadio se caracteriza por el patrón habitacional aldeano, economía autosubsistencial, basada en la agricultura de cultivos andinos, ausencia de clases sociales, políticas preestatales. Tecnología con fundición de cobre, cerámica artística denominada calasasaya, asociada a una utilitaria pulida tosca micácea. Hacia el final de dicho estadio se habría operado una fase de transición de lo aldeano a lo estatal. El segundo estadio se divide en dos fases, la primera caracterizada por el estado local, por su territorio todavía restringido y por el urbanismo temprano. La aparición del Estado conduce a la implantación de un sistema administrativo, de una autoridad ejecutiva centralizada, de una burocracia especializada, de un sistema compulsivo con un ejército organizado. División de clases, con la campesina en la base, artesana en la media y la élite gobernante aristocrática en la cúspide, que manejaba el poder. Excedente económico a través de la tributación, fundamentalmente en trabajo y productos para sostener el aparato estatal. Una voluntad de poder reflejada en las grandes construcciones administrativas y templarias. Planificación urbana con un trazado acomodado a la concepción dualista en dos mitades. Transformación en la propiedad de la tierra, en que una apreciable proporción pasaba al control estatal. En cuanto a la tecnología, predominante la cerámica denominada temprana, policroma, con pintura de motivos felínicos y geométricos. Como material lítico, empleo de la arenisca roja, roca de índole local. La segunda fase corresponde al Estado regional, con el comienzo de una expansión a través de enclaves. El sistema político alcanzó su madurez y la expresión artística su perfección, por lo cual se la calificaba de clásica, en especial en cuanto atañe a la cultura lítica y cerámica. En cuanto a la arquitectura, se erigen palacios destinados al núcleo gobernante y se embellecen las construcciones anteriores. Planeamiento de obras públicas, ampliación del comercio, utilización de la andesita como material constructivo, distinción entre asentamientos urbanos y rurales. En lo tecnológico, metalurgia del cobre arsenical, que de suyo es duro. El tercer estadio es imperial, con la consiguiente expansión territorial en vasta escala, hasta transformarse en Estado Universal Pan-Andino. Como imperio se convierte en un Estado plurilingüe y multiétnico. Los frutos de la penetración no fueron iguales en todas las regiones, no puramente por acción militarista de conquista, sino también por medios pacíficos de convencimiento, imbuido por una filosofía de integración de los múltiples pisos ecológicos. El descubrimiento tecnológico del bronce permitió una superioridad bélica indiscutible. A finales del siglo XII de nuestra era se colapsó por la crisis política aunada a deficientes cosechas, desagregándose en señoríos regionales. Salta a la vista que la periodificación expuesta por mí difiere en aquella propiciada por Bennett, especialmente en cuanto a su amplitud se refiere. Por eso una tentativa de pretender acoplarla a esta, como pretende Janusek, no deja de ser manipulación. Cronología absoluta y datación radiocarbónica. Una secuencia cultural señala la superposición de épocas y fases de un sitio dado, pero para otorgarle profundidad temporal se requiere de cronología absoluta, o sea, el fechado en años de antigüedad, relacionado con nuestra era. Para Tiahuanacu se ha utilizado el método de datación radiocarbónica como principal y los resultados obtenidos se han mostrado fructíferos. No falta quien hubiera anhelado poseer la máquina del tiempo imaginaria de Wells para trasladarse sin dificultad al pasado y revelarlo. Infortunadamente la pretensión es imposible. Sin embargo, se ha logrado mediante la geocronometría, la ciencia de datación, estructurar cronologías absolutas de materiales arqueológicos. Contribución eficaz al respecto ha aportado el doctor Willard Levy a tal disciplina, con el descubrimiento del método del carbono 14, isótopo radioactivo, que llevó a cabo entre 1946 y 1949, y que significó un paso importantísimo en la arqueología, en especial para la región andina, quien fue distinguido con el Premio Nobel de Química en 1960.
La aparición de la primera edición de su libro en 1952 y la segunda en 1955, así como la versión castellana en 1970, pusieron de relieve su aporte. Livy presentó fechados de muestras peruanas, pero no así de Bolivia. Después el énfasis se concentró en el mejoramiento del instrumental de conteo de las desintegraciones, lo que conllevó a una más precisa técnica de laboratorio. Con posterioridad se encaminó la indagación al perfeccionamiento de la datación y a su comparación con otros métodos, que ha resultado muy útil porque sirvió para demostrar que el carbono 14 es válido en arqueología. Las dataciones iniciales se basaron en la vida media del citado isótopo de 5.568 más menos 30 años, pero con posterioridad se oficializó el valor 5.730 más menos 40 años, que parece más admisible, debiéndose multiplicar entonces el resultado de aquellas por el exponente 1,03, que deriva empero a un incremento mínimo de antigüedad. Se correlacionó luego los fechados obtenidos con los dendrocronológicos y se obtuvo la tabla de corrección pertinente. Se observa en ella que la diferencia para el intervalo 0-1100 de nuestra era en media aritmética denota 59 años y del 0 al 1000 antes de nuestra era implica 70 años, que no modifica sustancialmente sino en manera mínima la datación conseguida en laboratorio. Cabe agregar que cada fechado se halla sujeto a la desviación típica o estándar, de manera que se sabe que con una desviación, un sigma de la media, el 68% se encuentra a cada lado negativo o positivo, o sea, dentro de esa confiabilidad, y con 2 alcanza el 95%. Vale decir que con una desviación existen 2 probabilidades en 3 que la datación se encuentre dentro del rango indicado. En 1961, en el Encuentro Arqueológico Internacional, celebrado en Arica el 25 al 30 de septiembre del año 61, presenté el primer informe titulado Breve comentario acerca de las fichas radiocarbónicas de Bolivia, basado en los resultados de 33 muestras orgánicas recogidas en sitios prehispánicos de Bolivia, de ellas 13 procedentes de Tiwanaku. Para el 76 se amplió a 27 de Tiwanaku, a las que se suman 6 de localidades vinculadas a su cultura. De esa manera pude yo presentar una cronología absoluta admisible. En la recolección de muestras orgánicas adoptó las precauciones aconsejables para evitar la contaminación. Para fines de mostrar la trayectoria cronológica de Tiwanaku, se enumeran a continuación los fechados más significativos, empezando por los de mayor antigüedad. El FRB-44, abreviación de fechado radiocarbónico boliviano, arrojó 1580 más menos 120 años antes de nuestra era, proveniente de la muestra extraída del estrato 6 de la unidad de excavación K16 del patio interior del Calasasaya, a una profundidad de menos 328 centímetros y correspondiente a la época 1. Esta es la fecha más antigua conseguida hasta ahora por Tiwanaku y se puede suponer que representa el comienzo del asentamiento humano sedentario allí, vale decir, al estadio aldeano. Cabe aclarar que no se puede descartarla aduciendo contaminación, puesto que en este caso se habría modernizado y no tomado vetusta. Por otra parte, la datación de hidratación de obsidiana brindó paralelamente las muestras 351 y 179 de aproximada edad, lo que contribuye a hacer fehaciente la aquí comentada. La continuidad cultural en el estadio aldeano se documenta con las dos siguientes fechas. Radiocarbono boliviano 51, ambas de muestras tomadas en el patio interior del Calasasaya. Unidades de excavación E14 y F14, estrato 6 y menos 270 y menos 255 de profundidad, que brindaron 580 más menos 200 y 450 más menos 200 antes de nuestra era. Se demuestra así que Tiwanaku, como un simple caserío, continuó por mucho tiempo. La época 2, o de transición hacia la configuración del Estado, estaría representada por los fechados radiocarbónicos 28 y 52, obtenidos de muestras extraídas de las unidades de excavación F15 y K12 de Calasasaya, estrato 4, a menos 240 y menos 237 de profundidad, que dieron 150 más menos 200 años antes de nuestra era y 0 más menos 150 después de nuestra era. En ese lapso se habían operado importantes medidas de cambio
como el avance al urbanismo y la instauración de la estructuralización política de Tiahuanaco. Para la época 3 se poseen dos fechas importantes. Fechado radiocarbónico boliviano 6 con 133 más menos 103 después de nuestra era, que con la desviación 1 sigma se remontaría a principios de la era cristiana, lo que concordaría con el cierre de la segunda época. Un momento de modificación de estructuras sociales, políticas, urbanísticas, etcétera, de Tiahuanaco. En cuanto al fechado radiocarbónico boliviano 8, con 374 más menos 104 después de nuestra era, marcaría el cierre de la época 3 y el advenimiento de la siguiente. Para la época 4, o sea, la correspondiente al final del estado regional, se dispondría del fechado radiocarbónico boliviano 3, con 724 más menos 100 después de nuestra era. Existe concordancia entre los estudiosos para asignar los primeros decenios del siglo VIII para identificar el momento de expansión territorial desde la configuración regional a la imperial. El estadio imperial habría durado hasta el 1172 más menos 133 después de nuestra era, según el fechado radiocarbónico boliviano 41. La muestra se la obtuvo del piso de la unidad de excavación F8 de Calasasaya. Se cuenta asimismo con el fechado radiocarbónico boliviano 57 que brindó 1170 más menos 150 después de nuestra era. Demuestra extraída de la unidad de excavación K10 del Palacio Quericala. Devienen de un momento postrero de ocupación de ambos edificios, vale decir, el Estado imperial duró casi 4 centurias y media, en que en esa fecha habría sufrido la crisis política y ambiental que a la postre derivó en la disgregación del imperio de múltiples señoríos regionales. Existen numerosos fechados de dicho estadio que se colocan dentro de tal lapso temporal. En resumen, de acuerdo con la cronología radiocarbónica, se contaría para la época 1 de 1580 150 años antes de nuestra era, para la 2 150 antes de nuestra era, menos 133 después de nuestra era, para la tercera 133 a 374 después de nuestra era, para la cuarta 374 a 724 después de nuestra era, para la quinta de 724 a 1172 después de nuestra era. Se advierte una notoria coincidencia con la cronología histórica, expuesta en el capítulo pertinente. Primer ciclo de 170 antes de nuestra era, 165 después de nuestra era. Segundo ciclo, 165 a 333 después de nuestra era. Tercer ciclo, 333 a 640 después de nuestra era. Cuarto ciclo, 640 a 1187 después de nuestra era. En esta no figura la larga etapa aldeana, sino se correlacionaría a partir de la época 2, la cual es una transición de la forma preestatal a la estatal. Pero también se observa concordancia con la datación efectuada por la hidratación de obsidiana, donde de 56 muestras de Tiwanaku cubren un amplio rango muy similar a la radiocarbónica, desde 1270 antes de nuestra era hasta 1170 después de nuestra era. Esta última concuerda perfectamente para el final del estado Tiwanacotta. Representa su trayectoria desde el principio hasta el ocaso de esta cultura, lo que no puede ser fruto de la casualidad en modo alguno, sino un indicador de concordancia en el tiempo de su desarrollo.